Hola hermosa, bienvenida a la cuenta de Caro, canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo lidio con el miedo al rechazo o al abandono. Ok, es importante añadir que estas son heridas. ¿Cómo lidio con el miedo al abandono y al rechazo? Wow, es profundo porque son heridas súper grandes que a veces traemos desde niñitos chiquititos, incluso desde antes de nacer. De verdad, son heridas que uno trae. ¿Por qué? Porque tus padres mismos te rechazaron, la gente que tú quisiste, y uno como niño interpreta esto como rechazo. Un niño que está en búsqueda de su identidad hace lo que sea por lo que las personas que él siente que son importantes le acepten. Y muchas veces esto hace que formemos ciertas heridas. Por ejemplo, la herida del abandono o del rechazo. Es importante entender, hermosa, que cuando ya somos adultos necesitamos sanar esta parte, ¿ok? Necesitamos sanar esta parte. Yo personalmente tenía mucho miedo al rechazo, de verdad, un miedo, no intentaba las cosas porque ya tenía miedo a ser rechazada. Era inconscientemente, ya estaba trabajando en mi parte mental, ya estaba trabajando en eso, pero aún sentía ese miedo inconsciente de que prefería posponer las cosas por miedo a que me rechazaran. De verdad, o sea, total, en el tema, por ejemplo, de las relaciones, en el tema laboral, en esos temas que son importantes para ti, te limitan. Y yo cómo abordé mi cierta herida del rechazo, del abandono. Recuerdo a unos mentores que me decían, si algo te da miedo, tienes miedo al rechazo, tienes que hacerlo más. Y yo me recuerdo a mí misma haciendo 200 llamadas de ventas, ahí te cuento un poquito de área de ventas, y seguía con ese miedo, el miedo era el mismo, temblaba yo cuando tenía ese miedo, o sea, temblaba literal. ¿Por qué? Porque no me vi a mí misma siendo capaz de darlo. Yo lo hacía, pero aún sentía mucho miedo. Y lo hice una vez, 2 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces. Y sabes lo que me ayudó a mí personalmente, qué ejercicios me ayudaron. Me ayudó mucho a mí misma imaginarme el mejor desenlace posible. Por ejemplo, ¿no? Si yo tenía, te pongo aquí, te voy a poner varios ejemplos, pero vamos con el primero. Si yo tenía cierta llamada de ventas, me imaginaba cómo podría, según mi perspectiva, ser el mejor final posible. Y al imaginarlo, yo me convencí a mí misma de que eso pasaría. Y de verdad que la primera no me salió. Lo intenté 1, 2, 3, 4. Y es algo que actualmente yo hago. Me imagino el mejor final posible y lo hago. ¿Ok? Por otra parte, también me ayudó mucho el preguntarme a mí misma, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me ayuda demasiado con estos miedos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si es de una relación, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que termine la relación, entonces ya no estás preocupado por eso. Y te anticipas a que si se puede solucionar, le solucionas y si no, no. Ahora, en el tema de los atracones, si eres un atracón, ¿no? Y tienes miedo a que la gente te rechace y te abandone por eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que lo hagan, pero ¿qué vas a hacer con ello? La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer con ello? Hay algo que me costó a mí entender también, hermosa, es que nosotros llegamos a este mundo solos, nacimos solos, de que la soledad no tiene por qué ser peligrosa para nosotros, de verdad tenemos que integrarla en nosotros, necesitamos espacios, necesitamos sentirnos con nosotras mismas, es decir, yo entender cuál es mi esencia y aprender a estar sola, algo que me costaba mucho. Cuando estaba sola yo tenía muchos atracones, por ejemplo, hace muchos años atrás. Pero es porque yo no sabía estar sola, porque cuando tú estás sola lo disfrutas tanto. Entonces, abordar, hermosa, que también nosotros no tenemos el control de la gente, de las personas externas, tenemos el control interno. Si la gente quiere, por ejemplo, tú eres apegada a personas por miedo a que te rechacen o al abandono, ¿no? Y tú haces lo posible por retenerlos. No, quédate. Esa persona, si se quiere ir, se va a ir de todas maneras. No importa cuándo lo intentes. Lo que tienes que empezar tú es en trabajar esa parte tuya, esa parte mental, esa parte de, ok, voy a quererme tanto que no me importa si se va toda la gente de mi vida con tal que la única aprobación que yo quiera y el amor que quiera sea el mío. Es decir, más que las opiniones de toda la gente, tiene que importarte la tuya. Tiene que importarte la tuya 100%. Nacimos solas y eso no significa que tienes que estar sola toda tu vida. No, significa que aprendas a vivir tu soledad como parte fundamental de tu crecimiento. Me gustó mucho esa frase que escuché que dice, el camino del guerrero empieza por la soledad. Recuerdo a mí misma también que tenía mucho miedo al rechazo, al abandono y todo eso, porque yo me sentía diferente. Desde siempre me sentí diferente a mi entorno, me refiero. No conectaba en esencia con esas personas, y luego me di cuenta, y esta frase conectó mucho conmigo, de que cuando
tenemos ciertas metas, ciertos planes diferentes, es normal, o sea, es normal. Luego en el camino tú ya conoces a gente que también está alineada con esas metas o con lo que tú quieres, compartes visiones y forman como una mente maestra y es maravilloso. Así que no tengas miedo a este rechazo, a este abandono, hermosa, enfréntalo. Yo te invito de verdad a que aprendas a tú verlo desde otro enfoque y empieces a fomentar tu lado espiritual y también mental, hermosa, todo es posible en esta vida si solo empiezas a intentarlo. No importa quiénes te abandonen, lo único que tienes tú que hacer es no abandonarte a ti. Empieza a cuidarte, empieza por ti. Déjame saber en los comentarios hace cuánto tiempo estás pasando por esto, te leo con mucho cariño.